Yo, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y aquí estoy de vuelta para una lectura más en voz alta. Hoy continuamos con los diálogos de Platón, así que pónganse cómodos, cómodas y comencemos. Ión o de la poesía. Los personajes que participan en este diálogo son solamente Sócrates e Ión de Efeso. Pie de página. Los rapsodas fueron, entre los griegos, los primeros depositarios de las obras de los grandes poetas Hesíodo, Homero, Arquíloco, y miraban como una profesión formal el popularizar sus versos. Tenían concurso cada 5 años en Epidauro, donde había un templo consagrado a Asclepios. Sócrates dice: Salud, Ión, ¿de dónde vienes hoy? ¿De tu casa o de Efeso? Ión: Nada de eso, Sócrates, vengo de Epidauro y de los juegos de Asclepios. Sócrates: ¿Los de Epidauro han instituido en honor de su dios un combate de rapsodas? Ión: Así es, y de todas las demás partes de la música. Sócrates: Y bien, ¿has disputado el premio? ¿Cómo has salido? Ión: He conseguido el primer premio, Sócrates. Sócrates: Me alegro, y ánimo, porque es preciso tratar de salir vencedor también en las fiestas panateneas. Ión: Así lo espero, si Dios quiere. Sócrates: Muchas veces, mi querido Ión, te he tenido envidia, a ti y a los que son rapsodas, a causa de su profesión. Es, en efecto, materia de envidia la ventaja que ofrece el verlos aparecer siempre ricamente vestidos en las más espléndidas fiestas, y al mismo tiempo el verlos precisados a hacer un estudio continuo de una multitud de excelentes poetas, principalmente de Homero, el más grande y más divino de todos, y no sólo aprender los versos, sino también penetrar en su sentido. Porque jamás será buen rapsoda el que no tenga conocimiento que para los que le escuchan es el intérprete del pensamiento de aquel, función que le es imposible desempeñar si no sabe lo que el poeta ha querido decir. Y todo esto es de envidiar. Ión: Dices verdad, Sócrates. Es la parte de mi arte que me ha costado más trabajo, pero me lisonjeo de explicar a Homero mejor que nadie. Ni Metrodoro, ni Lampsaco, ni Estesimbroto de Taso, ni Glaucón, ni ninguno de cuantos han existido hasta ahora. Ninguno está en posición de decir sobre Homero tanto ni cosas tan bellas como yo. Sócrates: Me encantas, Ión, tanto más cuanto que no podrás rehusarme el demostrar tu ciencia. Ión: Verdaderamente, Sócrates, merecen bien ser escuchados los comentarios que he sabido dar a Homero, y creo merecer de los partidarios de este poeta el que coloquen sobre mi cabeza una corona de oro. Sócrates: Me congratularé de que se me presente ocasión más adelante para escucharte, pero en este momento solo quiero que me digas si tu habilidad se limita a la inteligencia de Homero, o si se extiende igualmente a la de Hesíodo y Arquíloco. Ión: De ninguna manera. Yo me he limitado a Homero, y me parece que basta. Sócrates: ¿No hay ciertos asuntos sobre los que Homero y Hesíodo dicen las mismas cosas? Ión: Yo pienso que sí, y en muchas ocasiones. Sócrates: ¿Podrías tú explicar mejor lo que dice Homero sobre estos objetos de lo que dice Hesíodo? Ión: Los explicaría perfectamente en todos aquellos puntos en que hablan de las mismas cosas. Sócrates:
Y en aquellos que no dicen las mismas cosas, por ejemplo, Homero y Hesíodo, ¿no hablan del arte divinatorio? Ión. Seguramente. Sócrates. ¿Y qué? ¿Estarás tú en estado de explicar mejor que un buen adivino lo que estos dos poetas han dicho de una manera igual o de una manera diferente sobre el arte divinatorio? Ión. No. Sócrates. Pero si fueses adivino, ¿no es cierto que sí podrías explicar los pasajes en que están de acuerdo? ¿En igual forma podrías explicar aquellos en que están en desacuerdo? Ión. Eso es evidente. Sócrates. ¿Por qué razón estás versado en las obras de Homero y no lo estás en las de Hesíodo, ni en las de los demás poetas? Homero trata de distintos objetos que todos los demás poetas. No habla principalmente de la guerra, de las relaciones que tienen entre sí los hombres, sean buenos o malos, sean particulares u hombres públicos, de la manera que los dioses conversan entre sí y con los hombres, de lo que pasa en el Uranos y en el Hades, de la genealogía de los dioses y de los héroes. ¿No es esta la materia que constituye las poesías de Homero? Ión. Tienes razón, Sócrates. Sócrates. ¿Pero qué? ¿Los demás poetas no tratan de las mismas cosas? Ión. Sí, Sócrates, pero no como Homero. Sócrates. ¿Por qué? ¿Hablan peor? Ión. Sin comparación. Sócrates. ¿Y Homero mejor? Ión. Sí, ciertamente. Sócrates. Pero, mi querido Ión, cuando muchas personas hablan sobre números y una entre ellas habla excelentemente, ¿no reconocerá alguno de los demás que efectivamente habla bien? Ión. Sin contradicción. Sócrates. ¿Y esa misma persona será la que reconozca a los que hablan mal, o será otra distinta? Ión. La misma, seguramente. Sócrates. ¿Y esa persona no será la que sabe el arte de contar? Ión. Sí. Sócrates. Y cuando muchas personas hablan de alimentos buenos para la salud, y hay entre ellas una que habla perfectamente, ¿serán dos personas diferentes las que distingan, la una al que habla bien y la otra al que habla mal? ¿O bien será una misma persona? Ión. Es claro que será la misma persona. Sócrates. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Ión. El médico. Sócrates. En suma, cuando se habla de unos mismos objetos, será siempre el mismo hombre al que dará cuenta de los que hablan bien y de los que hablan mal. Y es evidente que si no distingue al que habla mal, no distinguirá tampoco al que habla bien. ¿Se entiende respecto al mismo objeto? Ión. Convengo en ello. Sócrates. El mismo hombre, por consiguiente, está en estado de juzgar lo uno y lo otro. Ión. Sí. Sócrates. ¿No dices que Homero y los otros poetas, entre quienes se cuenta Hesíodo y Arquíloco, tratan de los mismos objetos, pero no de la misma manera, y que Homero habla bien y los otros menos bien? Ión. Sí, y nada he dicho que no sea verdadero. Sócrates. Sí, pues conoces tú al que habla bien, debes conocer igualmente a los que hablan mal. Ión. Así parece. Sócrates. Así, mi querido Ión, no podemos engañarnos si decimos que Ión está versado en el conocimiento de Homero, igualmente que en el de los demás poetas.
puesto que confiesa que un mismo hombre es juez competente de todos los que hablan de los mismos objetos, y que todos los poetas tratan poco más o menos las mismas cosas. Ión. Pero entonces, Sócrates, ¿me dirás por qué, cuando se me habla de cualquier otro poeta, no puedo fijar la atención, ni puedo decir nada que valga la pena, y en realidad me considero como dormido? Por el contrario, cuando se me cita a Homero, despierto en el acto, presto la mayor atención y las ideas se me presentan profusamente. Sócrates. No es difícil, mi querido amigo, adivinar la razón. Es evidente que tú no eres capaz de hablar sobre Homero, ni por el arte ni por la ciencia, porque si pudieras hablar por el arte, estarías en estado de hacer lo mismo respecto de todos los demás poetas. En efecto, la poesía es un solo y mismo arte que se llama poética. ¿No es así? Ión. Sí. Sócrates. ¿No es cierto que cuando se abraza un arte en toda su extensión, una misma crítica sirve para juzgar de todas las demás artes? ¿Quieres, Ión, que te explique cómo entiendo esto? Ión. Con el mayor placer, Sócrates. Gusto mucho en oírte, porque es oír a un sabio. Sócrates. Quisiera mucho que dijeras la verdad, Ión, pero ese título de sabio solo pertenece a ustedes los rapsodas, a los actores y a aquellos cuyos versos cantan. Con respecto a mí, no sé más que decir sencillamente la verdad, cual conviene a un hombre de poco talento. Júzgalo por la pregunta que te acabo de hacer, y ya ves que es trivial y común, como que lo que he dicho está al alcance de cualquiera. Esto es que la crítica es la misma en cualquier arte que se considere, con tal que sea uno. Tomemos un ejemplo. ¿La pintura en su conjunto no es un solo y mismo arte? Ión. Sí. Sócrates. ¿No hay y ha habido gran número de pintores buenos y malos? Ión. Seguramente. Sócrates. ¿Has visto tú alguno que, siendo capaz de discernirlo bien o mal pintado en los cuadros de Polígnoto? Pie de página. Era la isla de Tasos, los frescos célebres que pintó en Delfos hacia el año 395 antes de Jesucristo. Llamaban la atención por el dibujo y por la expresión de los semblantes. Continuamos. Hijo de Aglaofón, ¿no pueda hacer lo mismo respecto a los otros pintores? Que cuando se le presentan las obras de estos se duerma, se vea embarazado y no sepa qué juicio formar, mientras que cuando se trata de dar su dictamen sobre los cuadros de Polígnoto o de cualquier otro pintor particular que sea de su agrado, se despierte, preste su atención y se explique con la mayor facilidad. Ión. No, ciertamente, yo no le he visto. Sócrates. ¿Pero qué? En materia de escultura, ¿has visto alguno que esté en actitud de decidir sobre el mérito de las obras de Dédalo, hijo de Metión, o de Epeo, hijo de Pánope, o de Teodoro de Samos, o de cualquiera otro estatuario, y que se vea dormido, embarazado, y sin saber qué decir de las obras de los demás escultores? Ión. No, por Zeus, no he visto a nadie en este caso. Sócrates. ¿No has visto, me figuro, a nadie, sea con relación al arte de tocar la flauta o el laúd, o de acompañar con el laúd al canto, o sea, con relación a la rapsodia, que esté en estado de pronunciar su juicio sobre el mérito de Olimpo de Támiras, de Orfeo y de Femio, el rapsoda de Ítaca, y que tratándose de juzgar el mérito de Ión de Efeso, se viera en el mayor embarazo y se considerara incapaz
de decidir en qué es bueno o mal Rapsoda? Ión: nada tengo que oponer a lo que dice Sócrates. Sin embargo, puedo asegurar que soy yo, entre todos los hombres, el que habla mejor y con más facilidad sobre Homero, y que cuantos me escuchan convienen en lo bien que hablo, mientras que nada puedo decir sobre los demás poetas. Dime, yo te lo suplico, ¿de dónde puede proceder esto? Sócrates: esto es lo que quiero examinar, y quiero exponerte mi pensamiento. Ese talento que tienes de hablar bien sobre Homero no es en ti un efecto del arte, como decía antes, sino que es no sé qué virtud divina que te transporta. Virtud semejante a la piedra que Eurípides ha llamado magnética, y que los más llaman piedra heráclea. Esta piedra no sólo atrae los anillos de hierro, sino que les comunica la virtud de producir el mismo efecto, y de atraer otros anillos de suerte que se ve algunas veces una larga cadena de trozos de hierro y de anillos suspendidos los unos de los otros, y que todos estos anillos sacan su virtud de esta piedra. En igual forma, la musa inspira a los poetas, estos comunican a otros su entusiasmo, y se forma una cadena de inspirados. No es mediante el arte, sino por el entusiasmo y la inspiración, que los buenos poetas épicos componen sus bellos poemas. Lo mismo sucede con los poetas líricos, semejantes a los coribantes que no danzan, sino cuando están fuera de sí mismos. Los poetas no ponen sus preciosas odas, sino que desde el momento en que toman el tono de la armonía y el ritmo, entran en furor y se ven arrastrados por un entusiasmo igual al de las bacantes, que en sus movimientos y embriaguez sacan de los ríos leche y miel, y cesan de sacarlas en el momento en que cesa su delirio. Así es, que el alma de los poetas líricos hace realmente lo que éstos se alaban de practicar. Nos dicen que, semejantes a las abejas, vuelan aquí y allá por los jardines y vergeles de las musas, y que recogen y extraen de las fuentes de miel los versos que nos cantan. En esto dicen la verdad, porque el poeta es un ser alado, ligero y sagrado, incapaz de producir mientras el entusiasmado no le arrastra y le hace salir de sí mismo. Hasta el momento de la inspiración, todo hombre es impotente para hacer versos y pronunciar oráculos. Como los poetas no componen merced al arte, sino por una inspiración divina, y dicen sobre diversos objetos muchas cosas y muy bellas, tales como las que tú dices sobre Homero, cada uno de ellos sólo puede sobresalir en la clase de composición a que le arrastra la musa. Uno sobresale en el ditirambo, otro en los elogios, este en las canciones destinadas al baile, aquel en los versos épicos, y otro en los yambos, y todos son medianos fuera del género de su inspiración, porque es esta, y no el arte, la que preside su trabajo. En efecto, si supieran hablar bien gracias al arte, en un solo género, sabrían igualmente hablar bien en todos los demás. El objeto que Dios se propone al privarles de sentido y servirse de ellos como ministros, a manera de los profetas y otros adivinos inspirados, es que al oírles nosotros tengamos entendido que no son ellos los que dicen cosas tan maravillosas, puesto que están fuera de su buen sentido, sino que son los órganos de la divinidad que nos hablan por su boca. Tínicos de Cálcide es una prueba bien patente de ello. No tenemos de él más pieza en verso que sea digna de tenerse en cuenta que su Peán. Pie de página. Oda en honor a Apolo. Continuamos. Que todo el mundo canta, la oda más preciosa que se ha hecho jamás, y que, como dice él mismo, es realmente una producción de las musas. Me parece que la divinidad nos ha dejado ver en él un ejemplo patente,
para que no nos quede la más pequeña duda de que si bien estos bellos poemas son humanos y hechos por la mano del hombre, son sin embargo divinos y obra de los dioses, y que los poetas no son más que sus intérpretes, cualquiera que sea el dios que los posea. Para hacernos conocer esta verdad, el Dios ha querido cantar con toda intención la oda más bella del mundo por boca del poeta más mediano. ¿No crees tú que tengo razón, mi querido Ión? Ión. Sí, por Zeus. Tus discursos, Sócrates, causan en mi alma una profunda impresión, y me parece que los poetas, por un favor divino, son para con nosotros los intérpretes de los dioses. Sócrates. ¿Y ustedes, los rapsodas, no son los intérpretes de los poetas? Ión. También es cierto. Sócrates. Luego, ¿son ustedes los intérpretes de los intérpretes? Ión. Sin contradicción. Sócrates. Vamos, respóndeme, Ión, y no me ocultes nada de lo que te voy a preguntar. Cuando recitas, como conviene, ciertos versos heroicos y conmueves el alma de los espectadores, ya cantando a Odiseo en el momento en que, lanzándose al umbral de su palacio, se da a conocer a los pretendientes de Penélope y derrama a sus pies una multitud de flechas. Pie de página. Odisea. Colección Sepan Cuántos, editorial Porrúa. R22. Continuemos. ¿O ya Aquiles arrojándose sobre Héctor? Pie de página. Ilíada. Editorial Porrúa, 22-311. Continuamos. O cualquier otro pasaje conmovedor de Andrómaca, de Hecuba o de Priamo. Pie de página. Ilíada, 22. 405, 431, 437 y 515. Continuemos. ¿Te dominas o estás fuera de ti mismo? Llena tu alma de entusiasmo. ¿No te imaginas estar presente a las acciones que recitas y que te encuentras en Ítaca o delante de Troya? En una palabra, en el lugar mismo donde pasa la escena. Ión. La prueba que me pones a la vista es patente, Sócrates, porque si he de hablarte con franqueza, te aseguro que cuando declamo algún pasaje patético, mis ojos se llenan de lágrimas, y que cuando recito algún trozo terrible o violento, se me erizan los cabellos y palpita mi corazón. Sócrates. ¿Pero qué, Ión? Diremos que un hombre está en su sano juicio cuando, vestido con un traje de diversos colores y llevando una corona de oro, llora en medio de los sacrificios y de las fiestas, aunque no haya perdido ninguno de sus adornos, o cuando en compañía de más de 20,000 amigos se le ve sobrecogido de terror, a pesar de no despojarle ni hacerle nadie ningún daño. Ión. No, ciertamente, Sócrates, puesto que es preciso decirte la verdad. Sócrates. ¿Sabes tú si transmites los mismos sentimientos al alma de tus espectadores? Ión. Lo sé muy bien. Desde la tribuna donde estoy colocado, los veo habitualmente llorar, dirigir miradas amenazadoras y temblar como yo en la narración de lo que oyen. Y necesito estar muy atento a los movimientos que en ellos se producen, porque si los hago llorar, yo me reiré y cogeré el dinero, mientras que si los hago reír, yo lloraré y perderé el dinero que esperaba. Sócrates. ¿Ves ahora cómo el espectador es el último de estos anillos que, como yo decía, reciben los unos de los otros la virtud que les comunica la piedra Heraclea? El rapsoda, tal como tú,
el actor, es el anillo intermedio, y el primer anillo es el poeta mismo. Por medio de estos anillos, el Dios atrae el alma de los hombres por donde quiere, haciendo pasar su virtud de los unos a los otros. Y lo mismo que sucede con la piedra imán, está pendiente de él una larga cadena de coristas, de maestros de capilla, de submaestros, ligados por los lados a los anillos que van directamente a la musa. Un poeta está ligado a una musa, otro poeta a otra musa, y nosotros decimos a esto estar poseído, dominado, puesto que el poeta no es sui juris, sino que pertenece a la musa. A estos primeros anillos, quiero decir a los poetas, están ligados otros anillos, los unos a este, los otros a aquel, e influidos todos por diferentes entusiasmos. Unos se sienten poseídos por Orfeo, otros por Museo, la mayor parte por Homero. Tú eres de estos últimos, Ión, y Homero te posee. Cuando se cantan en tu presencia los versos de algún otro poeta, tú te haces el soñoliento, y tu espíritu no te suministra nada, pero cuando te recita algún pasaje de este poeta, despiertas en el momento, tu alma entra, por decirlo así, en movimiento, y te ocurre abundantemente de qué hablar, porque no es en virtud del arte ni de la ciencia, el hablar tú de Homero como lo haces, sino por una inspiración y una posesión divinas. Y lo mismo que los coribantes no sienten ninguna otra melodía que la del Dios que los posee, no olvidan las figuras y palabras que corresponden a este aire, sin fijar su atención en todos los demás. De la misma manera tú, Ión, cuando se hace mención de Homero, apareces sumamente afluente, mientras que permaneces mudo tratándose de los demás poetas. Me preguntas cuál es la causa de esta facilidad de hablar cuando se trata de Homero, y de esta infecundidad cuando se trata de los demás. Y es que el talento que tienes para alabar a Homero no es en ti efecto del arte, sino de una inspiración divina. Ión. Muy bien dicho, Sócrates. Sin embargo, sería para mí una sorpresa si tus razones fueran bastante poderosas para persuadirme de que cuando hago el elogio de Homero, estoy poseído y fuera de mí mismo. Creo que tú mismo no lo creerías si me oyeras discurrir sobre este poeta. Sócrates. Pues bien, quiero escucharte, pero antes responde a esta pregunta. Entre tantas cosas como Homero trata, ¿sobre cuáles hablas tú bien? Porque sin duda tú no puedes hablar bien sobre todas. Ión. Vive seguro, Sócrates, de que no hay una sola de la que no esté en estado de hablar bien. Sócrates. Probablemente no de las cosas que tú ignoras y que Homero trata. Ión. ¿Cuáles son las cosas que Homero trata y yo ignoré? Sócrates. ¿Homero no habla de las artes en muchos parajes y muy detenidamente? Por ejemplo, el arte de conducir un carro. Si pudiera recordar los versos, ya te los diría. Ión. Yo lo sé, voy a decírtelos. Sócrates. Recítame pues las palabras de Néstor a su hijo Antíloco, cuando le da consejos sobre las precauciones que debe tomar para evitar el tocar a la meta en la carrera de carros, en los funerales de Patroclo. Ión. Inclínate, le dice, bien preparado sobre tu carro a la izquierda, al mismo tiempo con el látigo, y la voz apura al caballo de la derecha, aflojándole las riendas. Haz que el caballo de la izquierda se aproxime a la meta, de manera que el cubo de la rueda, hecho con arte, parezca tocar con ella y que, sin embargo, evite tropezarla. Pie de página. Ilíada, colección Sepan Cuántos, editorial Porrúa,
23:335. Sócrates. Basta. ¿Quién juzgará mejor, Ión, si Homero habla bien o mal en estos versos? ¿Un médico o un cochero? Ión. El cochero, sin duda. Sócrates. ¿Es porque conoce el arte que corresponde a todas estas cosas o por otra razón? Ión. No, sino porque conoce este arte. Sócrates. Dios ha atribuido a cada arte la facultad de juzgar sobre las materias que a cada una correspondan. ¿Por qué no juzgamos mediante la medicina las mismas cosas que conocemos por pilotaje? Ión. Verdaderamente no. Sócrates. Ni por el arte de carpintería lo que conocemos por la medicina. Ión. De ninguna manera. Sócrates. ¿No sucede lo mismo con todas las demás artes? Lo que nos es conocido por la una, no nos es conocido por la otra. Pero antes de responder a esto, dime, ¿no reconoces que las artes difieren unas de otras? Ión. Sí. Sócrates. En cuanto puede conjeturarse, digo, que una es diferente de otra porque esta es la ciencia de un objeto y aquella de otro. ¿Piensas tú lo mismo? Ión. Sí. Sócrates. Porque si fuera la ciencia de los mismos objetos, ¿qué razón tendríamos para hacer diferencia entre un arte y otro arte, puesto que ambos conducían al conocimiento de las mismas cosas? Por ejemplo, yo sé que estos son 5 dedos, y tú lo sabes como yo. Si te preguntara si lo sabemos ambos por la aritmética, o lo sabemos tú por un arte y yo por otro, dirías sin dudar que por un mismo arte, la aritmética. Ión. Sí. Sócrates. Responde ahora a la pregunta que estaba a punto de hacerte antes. Y dime si crees con relación a todas las artes sin excepción, que es necesario que el mismo arte nos haga conocer los mismos objetos y otro arte objetos diferentes. Ión. Así parece. Sócrates. Por consiguiente, el que no posee un arte no está en estado de juzgar bien de lo que se dice o se hace en virtud de este arte. Ión. ¿Dices verdad? Sócrates. Con relación a los versos que acabas de citar, ¿juzgarás tú mejor que el cochero si Homero habla bien o mal? Ión. El cochero juzgará mejor. Sócrates. Porque tú eres rapsoda y no eres cochero. Ión. Sí. Sócrates. ¿El arte del rapsoda es distinto que el del cochero? Ión. Sí. Sócrates. Puesto que es distinto, tiene que ser la ciencia de otros objetos. Ión. Sí. Sócrates. ¿Pero qué? Cuando Homero dice que Ecámedes, concubina de Néstor, dio a Macaón, que estaba herido, un brebaje, y se expresa así. Pie de página. Ilíada, colección Sepan Cuántos, editorial Porrúa S.A., capítulo 11, 639. Continuamos. Ella se lanzó a lo profundo, como desciende el plomo asido al cuerno de un buey montaraz, en que se pone el anzuelo, y lleva la muerte a los voraces peces. Diremos que corresponde al pescador más bien que al rapsoda el calificar estos versos, y si lo que expresan está bien o mal hecho. Ión. Es evidente, Sócrates, que esto corresponde al arte del pescador. Sócrates. Mira ahora si tú me presentarías la cuestión siguiente. Sócrates.
Puesto que encuentras en Homero los objetos cuyo juicio pertenece a cada uno de estos diferentes artes, busca en igual forma en este poeta los objetos que pertenecen a los adivinos y el arte divinatorio. Y dime si Homero se ha expresado bien o mal en sus poesías en este punto. Ve ahora con qué facilidad y con qué verdad yo te respondería. Homero habla de estos objetos en muchos pasajes de su Odisea, por ejemplo en aquel en que el adivino Teoclímenes, nacido de la raza de Melampo, dirige estas palabras a los pretendientes de Penélope. Pie de página. Odisea, colección Sepan Cuántos, editorial Porrúa, canto 20, 851. Continuamos. ¡Ah, míseros! ¿Qué mal es ese que padecen? Noche oscura les envuelve la cabeza y el rostro, y abajo las rodillas. Crecen los gemidos. Báñanse en lágrimas las mejillas, y así los muros con los hermosos intercolumnios están rodeados de sangre. Llenan el vestíbulo y el patio las sombras de los que descienden al tenebroso erebo. El sol desapareció del cielo, y una horrible oscuridad se extiende por doquier. Homero en muchos pasajes habla de esta manera, como cuando describe el ataque del campamento de los helenos, donde se leen estos versos. Pie de página. Ilíada, colección Sepan Cuántos, editorial Porrúa, canto 22, 202. Continuamos. Pero detuviéronse, indecisos en la orilla del foso, cuando ya se disponía a atravesarlo, por haber aparecido encima de ellos y a su derecha un ave agorera, un águila de alto vuelo, llevando en las garras un enorme dragón sangriento, vivo, palpitante, que no había olvidado la lucha, pues encorvándose hacia atrás hirióla en el pecho, cerca del cuello. El águila, penetrada de dolor, dejó caer el dragón en medio de la turba, y chillando, voló con la rapidez del viento. Estos, te diría, y otros semejantes, son los pasajes cuyo examen y juicio pertenecen al adivino. Ión. En eso no dirías más que la verdad. Sócrates. Tu respuesta no es menos verdadera, Ión. Lo mismo que te he señalado en la Odisea y en la Ilíada, pasajes que pertenecen unos al adivino, otros al médico, otros al pescador, desígname tú ahora, Ión, tú que conoces mejor que yo a Homero, los pasajes que son del resorte de la rapsodia y que te corresponde examinar y juzgar con preferencia a los demás hombres. Ión. Te respondo, Sócrates, que todos son de la competencia del rapsoda. Sócrates. Pero eso no lo decías hace poco. ¿Cómo tienes tan mala memoria? No es propio de un rapsoda ser tan olvidadizo. Ión. Pues, ¿qué es lo que yo he olvidado? Sócrates. ¿No te acuerdas haber dicho que el arte del rapsoda es distinto que el del cochero? Ión. Sí, me acuerdo. Sócrates. ¿No has confesado que, siendo distinto, tiene que conocer de otros objetos? Ión. Sí. Sócrates. El arte del rapsoda, según lo que tú dices, no conocerá todas las cosas como no las conocerá el cochero. Ión. Quizá es preciso exceptuar esta clase de objetos, Sócrates. Sócrates. Pero tú entiendes por esta clase de objetos todo lo que pertenece a las otras artes. Por consiguiente, ¿qué objetos habrás de conocer tú como rapsoda, puesto que no puedes conocerlos todos? Ión. Conoceré, creo yo, los discursos que se ponen en boca del hombre y de la mujer,
de los esclavos y de las personas libres, de los que obedecen y de los que mandan. Sócrates, ¿quieres decir que el rapsoda sabrá mejor que el piloto de qué manera debe hablar el que manda una nave batida por la tempestad? Ión, no, para esto será mejor el piloto. Sócrates, ¿el rapsoda sabrá mejor que el médico los discursos de que habrán de valerse los que dirigen a enfermos? Ión, no, lo confieso. Sócrates, ¿quieres hablar de los discursos que convienen a un esclavo? Ión, sí. Sócrates, por ejemplo, ¿pretendes que el rapsoda y no el vaquero sabrá lo que es preciso decir para amansar las bestias cuando están irritadas? Ión, no. Sócrates, ¿y sabrá mejor que un trabajador en lana lo tocante a su trabajo? Ión, no. Sócrates, ¿sabrá mejor los discursos de que un general debe valerse para inspirar ánimo a sus soldados? Ión, sí, he aquí lo que el rapsoda debe conocer. Sócrates, ¿pero qué? ¿El arte del rapsoda es el mismo que el arte de la guerra? Ión, por lo menos yo sé muy bien cómo debe hablar un general de ejército. Sócrates, quizá, Ión, estás versado en el arte de mandar la tropa. En efecto, si fueras a la vez buen picador y buen tocador de laúd, distinguirías los caballos que tienen buena o mala marcha. Pero si yo te preguntara mediante qué arte conoces los caballos que marchan bien, si por tu cualidad de picador o por la de tocador de laúd, ¿qué me responderías? Ión, te respondería que como picador. Sócrates, en igual forma, si conocieras los que tocan bien el laúd, ¿no confesarías que este discernimiento lo hacías como tocador de laúd y no como picador? Ión, sí. Sócrates, pues bien, puesto que entiendes el arte militar, ¿tienes este conocimiento como hombre de guerra o como buen rapsoda? Ión, importa poco, a mi parecer, ¿en qué concepto? Sócrates, ¿cómo dices que importa poco? El arte del rapsoda es el mismo, a juicio tuyo, que el arte de la guerra, ¿o son dos artes diferentes? Ión, yo creo que es el mismo arte. Sócrates, de manera que el que es un buen rapsoda es también buen general de ejército. Ión, sí, Sócrates. Sócrates, por esta razón el que es buen general de ejército es igualmente buen rapsoda. Ión, por la misma razón no lo creo. Sócrates, por lo menos crees que un excelente rapsoda es igualmente un excelente capitán. Ión, seguramente. Sócrates, ¿y no eres tú el mejor rapsoda de toda la Hélade? Ión, sin comparación, Sócrates. Sócrates, por consiguiente, tú, Ión, eres el capitán más grande de toda la Hélade. Ión, yo te lo garantizo, Sócrates, he aprendido el oficio en Homero. Sócrates, en nombre de los dioses, Ión, ¿cómo siendo tú el mejor capitán y el mejor rapsoda de la Hélade, andas de ciudad en ciudad recitando versos y no estás al frente de los ejércitos? ¿Piensas que los helenos tienen gran necesidad de un rapsoda con su corona de oro y que para nada necesitan un general? Ión, nuestra ciudad, Sócrates, está sometida a su dominación,
Ustedes mandan nuestras tropas y no necesitamos de ningún general. En cuanto a su ciudad y la de la Lacedemonia, no me elegirán para conducir sus ejércitos, porque se creen ustedes con capacidad para hacerlo. Sócrates: Mi querido Ión, ¿no conoces a Apolodoro de Cícico? Ión: ¿Quién es? Sócrates: El que los atenienses han puesto muchas veces a la cabeza de sus tropas, aunque extranjero, y a Fanóstenes de Andros, y Heráclides de Clazomenes, que nuestra república ha elevado al grado de generales, y a los primeros puestos a pesar de ser extranjeros, porque han dado pruebas de su mérito, y no escogerá para mandar sus ejércitos, y no colmará de honores a Ión de Efeso, si le considera digno de ello. Pues que, ustedes los efesios no son atenienses de origen, y Efeso no es una ciudad que no cede en nada a ninguna otra. Si dices la verdad, Ión, si es el arte y a la ciencia a lo que debes tu buena inteligencia de Homero, entonces obras mal conmigo, porque después de haberte alabado por las bellezas que sabes de Homero, y haberme prometido que me harías partícipe de ellas, veo ahora que me engañas, porque no solo no me haces partícipe, sino que tampoco quieres decirme cuáles son esos conocimientos en que sobresales, por más que te he apurado, y semejante a Proteo giras en todos sentidos, tomas toda clase de formas, y para librarte de mí, concluyes por transformarte en general, para que yo no pueda ver a qué punto llega tu habilidad en la inteligencia de Homero. Por último, si es el arte al que debes esta habilidad, y comprometido como estás a mostrármela, faltas a tu palabra, entonces tu procedimiento es injusto. Si por el contrario, no al arte, sino a una inspiración divina, se debe el que digas tan bellas cosas sobre Homero, por estar tú poseído y sin ninguna ciencia, como te dije antes, en este caso no tengo motivo para quejarme de ti. Por lo tanto, mira si quieres pasar a mis ojos por un hombre injusto o por un hombre divino. Ión: La diferencia es grande, Sócrates. Es mucho mejor pasar por un hombre divino. Sócrates: En este caso, Ión, te conferimos precioso título de celebrar a Homero por inspiración divina, y no en virtud del arte. Bueno, chicos, chicas, hasta acá el texto de hoy. Si les gustó mi lectura, dejen un like y suscríbanse. Ahora, si gustan, pueden quedarse a escuchar algunos comentarios de lo que les acabo de leer. Recuerden que estos comentarios son simplemente mi opinión personal y mi manera de percibir este texto. Bueno, Sócrates se encuentra con Ión, y este viene de un evento de rapsodas, un concurso en el que se transmitían los versos de los grandes poetas, y en el que este interlocutor ganó. Y Sócrates le cuestiona si su conocimiento de los poetas y sus obras se reduce solo a Homero o también se extiende a los otros poetas. Ión dice que los demás le dan sueño, básicamente, y que solo Homero le despierta interés y admiración. Sócrates luego le cuestiona si cree que eso pase con los escultores también o con los pintores. Yo creo que le pregunta esto porque si Ión ganó el concurso, significaría que es el que conoce mejor las obras de los poetas, pero en realidad solo conoce las de Homero. Entonces pareciera que Sócrates trata de identificar si Ión ganó por medio de inspiración divina o por el arte. Por lo que yo entiendo, el arte acá es un conjunto, una estructura de conocimientos que se vuelven más estrictos dependiendo de el objeto artístico.
Sus preguntas se dirigen ahora hacia diferentes artes y oficios, y concluyen que un cochero sabría sobre coches y carreras, así como un médico sabría de la salud. El argumento del filósofo es que Ión no puede saber de todo lo que habla Homero, a pesar de ser intérprete de los poetas, y que por lo tanto no puede saber si Homero fue el mejor poeta, porque no conoce a fondo la obra de los demás. Parece que Ión se va volviendo cada vez un poco más soberbio a lo largo de la conversación, pues no solo afirma que Homero es el único poeta de valor, sino que él tiene la capacidad de discernir qué obra es mejor que otra. Pareciera que Sócrates se da cuenta de que Ión no habla desde el lugar del rapsoda, sino que habla desde gustos e intereses más personales. Yo pensaría que es lo que el filósofo le intenta mostrar. Incluso cuando introduce la idea de la inspiración divina, hace también una analogía con la piedra Heráclea, que es conocida por su magnetismo. Es como Sócrates diciendo: Ión, tú te sientes atraído por un aspecto más personal e instintivo a los versos de Homero, lo cual no tiene nada de malo, pero tus intereses no son un argumento válido para decir que los demás poetas no dicen nada valioso. No estás hablando desde el lugar adecuado para hacer esas aseveraciones. El cuestionamiento avanza, y después de acordar que algunos conocimientos competen al cochero, otros al médico y otros a los adivinos, Ión dice que al final todos esos conocimientos corresponden también al rapsoda. Ahí Sócrates le hace ver que no decía lo mismo unos momentos antes, y le pregunta si como Homero habla mucho de la guerra, y él dice tener conocimiento de todo lo que el poeta habla, él sería entonces un buen general. Ión, quitado de la pena, dice que sí, que bien podría ser general o rapsoda. La soberbia le ha empañado el juicio, y el diálogo es seguro que ya no llevará a ningún sitio. Sócrates guarda la compostura, y aún así trata de explicarle sus contradicciones, concluyendo luego con que lo que hace no es arte, es decir, un conocimiento estructurado y estricto de la poesía, sino que más bien corresponde a una inspiración divina, que yo traduciría como un simple gusto personal. Ahora, yo creo que en general este texto no trata de definir qué es la poesía. Creo que es Sócrates intentando que Ión se pregunte ciertas cosas. Por ejemplo, si su gusto personal se mezcla con su oficio de una manera exacerbada, que puede ser perjudicial para la poesía en sí, ya que Ión se convierte en una figura importante para este arte. Incluso, en mi opinión personal, creo que en cierto momento las preguntas de Sócrates se desvían completamente de la poesía. Me refiero específicamente a cuando pregunta si los versos que Homero escribe sobre las carreras le competen más al rapsoda o al cochero, y quizás podría ser más al rapsoda, dado el contexto. Sí, es importante tener en cuenta que en ese entonces la poesía era hasta cierto punto un registro histórico, pero creo que la poesía en general no puede ser comprendida y estudiada al 100%. Se podrá tomar en cuenta cosas como el ritmo, la lírica, quizás a veces la coherencia, pero creo que lo que de verdad impacta de la poesía es lo que transmite. Por momentos, tanto la elocuencia como el significado de las palabras terminan siendo relativos, porque el lenguaje siempre termina siendo solo una vía que nada más nos aproxima a lo real. El poeta solo nos encamina a cierto lugar, sensación o sentimiento, que uno puede ser capaz o no de experimentar. Bueno, chicos, chicas,
Hasta aquí voy a dejar mis comentarios, espero que hayan disfrutado de este video. Si fue así, les reitero, dejen su like, suscríbanse, cuéntenle a sus amigos de este canal y muchas gracias por escuchar si llegaron a esta parte del video. Yo soy Roberto y para mí ha sido un placer leerles. Nos vemos.